Y precisamente mi artículo de ayer de la jornada propuse un cronograma geopolítico. Cómo en esos 26 días percibí ese cambio de configuración. Pero inicié con un artículo del Wall Street Journal. Vean, uno puede leer mucho, y sobran periódicos del mundo y online. Hay que saberlos hilvanar. Ese es otro tema. Y hay que traer buena hipótesis. Si uno trae mala hipótesis, pues te equivocas de todas y hace uno el ridículo. Entonces, el Wall Street Journal había sacado un artículo muy extenso sobre el lanzamiento del ciberyuan. Importante tema. El ciberyuan va a ser la primera cryptocurrency, que sí, cryptocurrency, en el mundo, y se le adelantó a Estados Unidos. Ahora, no confundan al Bitcoin, por favor, con las cryptocurrencies que controlan los bancos centrales. El Bitcoin tiene una limitación al día. Además es, pues yo diría casi clandestina. Yo siempre pregunto, bueno, ¿y eso quién lo controla? Ya daré un avance de lo que yo pienso que es el Bitcoin. Porque curiosamente apareció ahí en un garage en Londres, que me cuenten otra de vaqueros. Ya a mis casi 63 años y es muy... Me como otros cuentos, pero no estos. Estos ya no. Bueno, entonces paso lo del Bitcoin, nada más les digo que no tiene control de los bancos centrales. Y el cryptocurrency que vas a lanzar China, que es el ciberyuan, sí está bajo el control del Banco Central chino. Entonces, pues sería en lugar del papel moneda que usamos, el cash, etcétera, pues ese es el cibercoin. Y hay que recordar, bueno, eso lo comenta, me llamó la atención, porque yo tenía, ahora sí, usando los términos de alguien conocido, yo tenía otros datos. Entonces, de que quién lanzó la primera emisión de billete en el mundo. Bueno, China no es novedosa en las cuestiones de inventiva. Desde el siglo XI son los grandes inventores. Ya saben, la imprenta, la pólvora, ya tenían los primeros mapas cartográficos. Yo incluso daba hasta una materia de cultura al respecto, etcétera, etcétera. Se les da a los chinos, hay que reconocerlo, siempre han sido grandes inventores. Entonces, esta era la situación mundial. Luego vino la cumbre de China con Estados Unidos en Anchorage, Alaska, que no le fue bien a Anthony Blinken, porque ahí el representante, un funcionario de alto nivel de China, el Partido Comunista, cuando trató Estados Unidos de pontificarlo, pues lo paró en seco. Es decir, ya los chinos, eso hay que tenerlo muy presente. Vean, yo ahí siempre he tenido dos hipótesis. A China tiene dos enseñanzas, los dos errores que no puede cometer con Estados Unidos. Uno, parecerse a la Unión Soviética, y la otra, parecerse a Japón, porque los van a despedazar. Entonces ya aprendieron de los errores, tanto de los errores, yo diría casi de inocencia de la Unión Soviética. Gorbachev se pasó de cándido, para no decir otra palabra, y Japón pues la aplastaron por la vía financiera. Es más, a tal grado que hasta hoy sigue en recesión. Y de esto han aprendido mucho los chinos, saben qué es lo que no hay que hacer. Bueno, ya estamos a ese nivel, no le fue bien a Anthony Blinken. Y fíjense, 2 días más tarde, o 3, da igual, estaba nada menos que el canciller Lavrov esperando bueno, se fue a Beijing y luego se reunió en Huilin con el canciller chino, Wang Yi. Curiosamente, esta ciudad de Huilin, se los digo, una ciudad maravillosa. Yo ahí tuve el placer turístico. Yo me pagué mi boleto de avión. Yo muy poco acepto que me inviten los estados o los países, porque luego hay que pagar esas deudas. Entonces, por fortuna, tengo esa capacidad de autofinanciarme, lo hice cuando recorrí China y fui a Huilin, y ahí hicieron su cumbre en Huilin, un lugar maravilloso, en donde estuvieron tanto Lavrov como su homólogo chino, para escudriñar los resultados 2 o 3 días antes en Anchorage.
Bueno, eso hay que tenerlo muy presente